Bueno, a continuación vamos a ver cuáles son los elementos básicos que pueden componer un circuito electrónico, ¿vale? Bien, en primer lugar, debemos diferenciar qué son esos elementos básicos del circuito de los componentes de un circuito electrónico. Fijaros, los componentes electrónicos son dispositivos físicos, algo que se puede tocar, que forman parte de un circuito electrónico. Se suelen encapsular generalmente pues, en un material cerámico, metálico o plástico y van a terminar en dos o más terminales o patillas metálicas que están diseñados para conectarlos entre sí, ¿vale? Por ejemplo, esto sería un componente electrónico, en concreto esta es una resistencia, ¿vale? Que veremos en laboratorio. ¿Cuál es la diferencia entre ese componente electrónico y un elemento de un circuito? Bueno, porque los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los componentes electrónicos, ¿vale? Son modelos, son símbolos que representan a los componentes electrónicos reales y físicos para poder analizarlos en el análisis de circuitos sobre papel en el teórico. Por ejemplo, esto sería el símbolo que representa una resistencia, como ya sabéis. Vale, pues nosotros como elemento de circuito para poder analizar un circuito con resistencia dibujamos así la resistencia, ¿vale? Y analizaremos el circuito. Pero en la práctica, una resistencia realmente será esto de aquí. ¿Vale? Este es el componente electrónico resistencia, este es el elemento resistencia en un circuito para análisis teórico. De tal forma que los componentes electrónicos, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos del circuito aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos. ¿Vale? Entonces, en esta asignatura, en esta parte de teoría, cada vez que resolvamos un ejercicio, en los ejercicios prácticos, pues bueno, analizaremos circuitos donde aparecerán elementos como esta resistencia, pero en el laboratorio, en la práctica, utilizaremos componentes como este. Esa es la diferencia. Bueno, pues nosotros ahora en este punto veremos elementos de un circuito, ¿vale? Para los elementos, para el análisis teórico de los circuitos. Bien, en un circuito electrónico vamos a tener dos tipos de elementos, ¿vale? Los elementos activos y los elementos pasivos. ¿Qué son elementos activos? Pues son elementos capaces de excitar circuitos o realizar ganancia o control de los mismos, ¿vale? Excitar circuitos, bueno, pues fundamentalmente los generadores eléctricos, ¿vale? Los generadores son capaces de excitar circuitos, generadores de tensión o generadores de corriente, ya sea corriente continua o alterna, que lo hemos visto antes. Pero además de los generadores eléctricos, también son elementos activos aquellos componentes que hemos dicho que permitan realizar ganancia o control en los circuitos. Bueno, pues de eso se encargan componentes semiconductores. Lo que vamos a ver en esta asignatura, diodos, transistores, amplificadores operacionales, son elementos, componentes semiconductores que se van a encargar de realizar ganancia o control del flujo de corriente en esos circuitos. Por lo tanto, esos son elementos activos, ¿vale? ¿Y qué son los elementos pasivos? Pues bueno, son esos componentes de los circuitos que disipan o almacenan energía eléctrica o magnética. Fundamentalmente, pues los más típicos son las resistencias que se encargan de disipar energía eléctrica en forma de calor, como hemos dicho antes. Las bobinas, que lo que hacen es, bueno, no disipan energía, sino que la almacenan energía eléctrica en forma de campo magnético, o los condensadores, que almacenan energía eléctrica en campo eléctrico. Bueno, pues cada elemento pasivo va a tener una forma distinta para calcular la relación entre tensión y corriente que lo atraviesa. Y lo que vamos a ver ahora nosotros es, bueno, pues cuál es esa relación que existe entre tensiones y corrientes de los elementos pasivos, en concreto de las resistencias, que es lo que más nos interesa, la ley de Ohm. Bueno, antes de nada, vamos a ver un poco qué son esos elementos activos, ¿vale? Acabamos de decir que los elementos activos pueden ser las fuentes de voltaje, las fuentes de corriente o esos componentes semiconductores. Bien, vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Primero, ¿qué son las fuentes, ojo, ideales de voltaje? Le hemos puesto la palabra ideal. Bueno, una fuente ideal de voltaje es la que impone una tensión concreta entre sus bornes, ¿vale? Entre sus terminales. Va a imponer cierta tensión, independientemente de los elementos que componen el resto del circuito, ¿vale? Esa coletilla, esa segunda frase, es lo que viene a decir que es una fuente ideal,
¿vale? Porque en la práctica las fuentes reales de voltaje, como vamos a ver a continuación, ¿vale? Van a intentar imponer una tensión entre sus terminales. Vamos a decir, bueno, pues esta fuente impone 5 voltios, ¿vale? Normalmente impondrá 5 voltios, pero si se le conectan ciertos elementos de un circuito a esa fuente de tensión, resulta que en vez de dar 5 voltios no será capaz y a lo mejor da 4,5, 4,8. Bueno, pues eso ocurre en las fuentes reales, pero en las fuentes ideales de voltaje, las que nosotros dibujaremos sobre papel, pues van a imponer una tensión entre sus terminales independientemente de lo que conectemos. Esto implica que es capaz de suministrar cualquier corriente que sea solicitada por esos elementos, ¿vale? Siempre va a imponer la misma tensión. Por ejemplo, imaginaros, nosotros tenemos una fuente ideal de voltaje que va a imponer 3 voltios entre sus terminales, ¿vale? Pues si dibujamos el voltaje que cae entre sus terminales por la corriente que suministra esa fuente, resulta que si es una fuente ideal, si va a poner entre sus terminales 3 voltios, siempre va a suministrar 3 voltios, ¿vale? Independientemente de la corriente que tenga que suministrar, ¿vale? ¿Y esa corriente que tiene que suministrar cuál será? Pues dependerá mucho de los elementos que conectemos a la fuente, ¿vale? Si nosotros tenemos una fuente de tensión, que ahora veremos que se representa así, y entre sus terminales, entre este punto y este, decimos que hay 3 voltios de tensión, ¿cuál es la corriente y que estará suministrando? Pues depende mucho de todo lo que conectemos por aquí, ¿vale? Según las resistencias que conectemos o lo que haya, pues tendrá que suministrar más o menos corriente, ¿vale? Bueno, pues una fuente ideal de corriente va a poder suministrar cualquier corriente y va a imponer esa tensión fija entre sus terminales. Bien, dependiendo de si la tensión impuesta por esa fuente de alimentación es constante o variable, vamos a tener dos tipos de fuente de voltaje. Una fuente ideal de voltaje constante, ¿eh? Va a tener un voltaje de salida fijo, por ejemplo, lo que acabamos de decir, pues 3 voltios, 5 voltios, y una fuente ideal de voltaje variable, lo que va a generar es un voltaje conocido como una función del tiempo. Entonces lo que tendremos no es una V, sino una V de t. ¿Esto por qué es? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Fijaros, las fuentes ideales de voltaje constante se representan mediante este símbolo o también mediante este otro, ¿vale? Bueno, y en este símbolo a veces también se le quitan rayitas, ¿vale? Se puede quedar únicamente como este. Bueno, pues por ejemplo sería una pila o una batería, como tenemos aquí dibujada, y a lo largo del tiempo, siempre, como veis, si dibujamos a lo largo del tiempo, suministran una tensión constante a lo largo del tiempo. Puede ser, por ejemplo, pues eso, 5 voltios, 3 voltios, lo que nosotros digamos, pero es una fuente constante. ¿Qué son fuentes variables de tensión? Pues fijaros, se representan mediante este símbolo. ¿Veis que tiene aquí dibujado como un seno? Bueno, pues eso es justamente porque lo que están suministrando al circuito es una tensión variable con cierta forma de onda, ¿vale? Fijaros, si representamos a lo largo del tiempo la tensión que hay entre los terminales de esa fuente de tensión variable, veis como a lo largo del tiempo va suministrando una tensión que primero va creciendo, llega a este punto, es máxima, luego va decreciendo, de pronto aquí llega a ser cero y ahora es una tensión negativa, ¿vale? Entonces, esta es la tensión a lo largo del tiempo de una fuente variable de forma sinusoidal, ¿vale? ¿Qué son fuentes variables de este tipo? Pues, por ejemplo, la que nos llega por el enchufe, ¿vale? Nosotros la tensión que nos suministra un enchufe eléctrico es alterna y es una fuente variable, va variando a lo largo del tiempo de forma sinusoidal. Bueno, esta VDT, esta tensión, esta VDT puede ser una onda sinusoidal o cualquier otro tipo de voltaje que varíe con el tiempo, ¿vale? Esta onda puede ser, aparte de sinusoidal, pues a lo mejor puede ser cuadrada o podría ser triangular, ¿vale? Cualquier forma de onda. ¿Por qué normalmente se representa con el símbolo de una sinusoide? Bueno, pues porque normalmente suele ser sinusoidal. Y la más conocida y la más usada, por ejemplo, es la que nos llega a través de la red eléctrica, que es sinusoidal, ¿vale? Bueno, pues eso son fuentes variables.
Y estamos hablando de fuentes ideales. Estas fuentes ideales, como hemos dicho, son abstracciones matemáticas. En realidad, en la práctica no existen. Son abstracciones matemáticas que se dibujan a la hora de analizar circuitos. Y, como hemos dicho, pueden producir salidas arbitrariamente enormes de corriente si los elementos que se conectan a estas fuentes lo requieren. Sin embargo, en la práctica, en el laboratorio, vamos a tener fuentes reales de voltaje, que serán aparatitos como este, ¿vale? Y, bueno, nosotros pondremos con esta rueda el voltaje que queramos que salga por estos terminales, ¿vale? Y podemos decir, por ejemplo, aquí, que salgan 3 voltios, que entre este terminal y este haya 3 voltios de tensión. Pero, dependiendo del circuito que conectemos entre estos terminales, pues va a requerir cierta corriente, por ejemplo, pues imaginar una corriente de 5 miliamperios, vale, sin problema, nos seguirá dando 3 voltios. Pero imaginaros que conectamos una resistencia muy pequeñita, que según la ley de Ohm requeriría una corriente enorme. A lo mejor imaginaros que en vez de 5 miliamperios, ahora requerimos 1 amperio de tensión, de corriente, perdón. 1 amperio de corriente es mucho. A lo mejor esta fuente no es capaz de suministrar 1 amperio. Y en vez de darnos 3 voltios, pues lo que nos estará dando entre estos terminales será 2,8, por ejemplo, o 2,7, porque de esa forma deberá suministrar menos corriente a la resistencia tan pequeñita. Bueno, pues esas son fuentes reales de tensión, en las que nos vamos a encontrar en el laboratorio. Fuentes reales de voltaje que no pueden suministrar toda la cantidad de amperios que nosotros queramos, ¿vale? Va a haber unos límites, pero en las fuentes ideales, sobre papel, nos va a dar igual. Puede suministrar cualquier cosa. Bien, ¿y qué hay de las fuentes ideales de corriente? Pues una fuente ideal de corriente es aquella que proporciona una corriente de salida concreta, fija, la que nosotros queramos, independientemente de los elementos que conectemos a ella, de los elementos que compongan el resto del circuito, ¿vale? Igual que hemos dicho antes. Entonces son ideales que nos va a poder proporcionar, vamos a fijar una corriente y puede proporcionar cualquier tensión, pero en las fuentes reales, pues no será así, ¿vale? El voltaje en los terminales de una fuente ideal de corriente se va a convertir en lo que sea requerido para poder sacar esa corriente constante que nosotros vamos a fijar en la fuente, incluso si ese voltaje es gigantesco, ¿vale? En las fuentes reales de corriente esto no será así, pero ya hemos dicho, las fuentes ideales son abstracciones matemáticas y podemos tener lo que nosotros queramos. En las fuentes reales el rango de operación va a estar restringido, pero en las ideales no. Bueno, en general solo vamos a ver fuentes ideales de corriente constantes, ¿vale? No suelen emplearse corrientes variables. Entonces van a proporcionar un valor fijo de corriente. Aquí lo tenemos dibujado. Fijaros, este es el símbolo de ese generador de corriente constante. ¿Veis? La flecha indica la dirección del flujo positivo de la corriente. Si nosotros colocamos este generador de corriente en un circuito, esa flechita nos está indicando que la corriente va a circular en este sentido, ¿vale? Aunque ya sabemos que eso implica que los electrones estarán circulando en este otro. Bueno, y esa flechita nos indica el flujo y luego en el generador nos dirán, por ejemplo, pues es un generador de 15 miliamperios, ¿vale? Pues nos estará indicando el valor fijo de corriente. O por ejemplo, aquí tenemos dibujado, ¿vale? Esto sería la corriente suministrada por ese generador de corriente en función de la tensión entre los terminales de ese generador de corriente. La tensión entre este punto y este. Bueno, pues si es un generador, una fuente ideal de corriente, y estamos fijando, por ejemplo, 2 miliamperios, quiere decir que esta corriente va a ser de 2 miliamperios independientemente de lo que conectemos al circuito. ¿Veis? Que va a ser todo el rato 2 miliamperios. Y según lo que conectemos aquí al resto del circuito, pues la tensión exigida puede ser cualquiera, ¿vale? Es una fuente ideal de corriente. Y por último, el último elemento activo que vamos a ver serían los componentes semiconductores, que como hemos dicho son los capaces de generar algún tipo de ganancia en el circuito o controlar el flujo de corriente en el circuito. Bueno, pues justamente eso es lo que vamos a ver en esta asignatura, ¿vale? En esta asignatura vamos a ver ciertos elementos activos, que son los diodos, los transistores, los amplificadores operacionales, que son capaces de generar ganancias o controlar flujos de corriente en el circuito. Por lo tanto, bueno, pues todo lo que vamos a ver en los siguientes temas. Aquí no vamos a ver nada de eso. Y
Bueno, pues ahora vamos a repasar qué son los elementos pasivos de un circuito. En concreto vamos a ver qué son las resistencias, los condensadores y los inductores o bobinas. Bien, ¿qué era una resistencia? Bueno, es el concepto más sencillo de los elementos pasivos que tenemos en un circuito. La resistencia eléctrica lo que mide es, bueno, la oposición al flujo de corriente, ¿vale? Tiene el parecido conceptual con la fricción en la física mecánica, ¿vale? Es la fricción, la oposición al movimiento, en este caso la oposición al flujo de electrones. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio, ¿vale? Las resistencias se miden en ohmios con la letra omega, se representa con la letra omega. Normalmente un ohmio es una resistencia muy pequeñita, ¿vale? En general, la resistencia que nosotros vamos a manejar, tanto en el laboratorio como aquí en los ejercicios, es del orden de kiloohmios. Una resistencia típica puede ser 1 kiloohmio, 3 kiloohmios, ¿vale? También puede haber ohmios, pero del orden de 200, 300 ohmios, nunca de un ohmio, ¿vale? El ohmio es una unidad pequeña. Entonces, ya os vais haciendo una idea del tipo de unidades que hay. En tensiones, un voltio, voltaje, del orden de voltios, es normal en un circuito. En las corrientes hemos dicho que amperios no es lo normal, que normalmente lo más normal son miliamperios. En este caso, en la resistencia, lo más normal son kiloohmios, ¿vale? Bueno, y aquí dentro de la resistencia, la relación que hay entre el voltaje que cae en una resistencia y la corriente que circula por ella es lo que se conoce como la ley de Ohm, ¿vale? Esto ya lo conocéis. La ley de Ohm nos dice que el voltaje a través de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de esa resistencia, de ese resistor. Y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? El voltaje que cae entre los terminales de una resistencia es igual a el valor de esa resistencia en ohmios por la corriente que fluye por esa resistencia. Así de simple. Podemos ver el símil, por ejemplo, con este otro dibujito, ¿vale? Fijaros, cuanto mayor sea el voltaje aplicado, ¿vale? El voltaje entre los terminales de la resistencia, es decir, cuanta más fuerza empujemos, cuando empujemos con más fuerza, pues mayor será para la misma resistencia, ¿vale? Mayor será la corriente, mayor será el flujo de electrones, ¿vale? Cuando incrementamos la fuerza, el flujo de electrones incrementa. Cuando aumentemos la tensión, la corriente aumenta. Cuando aumentemos la resistencia con la misma tensión, pues al aumentar la resistencia la corriente disminuye, ¿vale? Imaginaros que aquí apretamos con más fuerza, pues con la misma tensión, si aquí apretamos con más fuerza, podrá circular menos corriente. Bueno, pues aquí tenemos un símil muy práctico de la ley de Ohm. Además podemos hacer otro símil, por ejemplo un símil con dos tanques de agua conectados por un tubo. Imaginaros que hay dos tanques de agua, uno tiene más agua que el otro. Bueno, pues la diferencia de altura entre el agua de los dos tanques, esa sería la diferencia de potencial o la tensión que tenemos nosotros en este generador de tensión, en los terminales de la resistencia. Bien, la resistencia sería la anchura de este tubo, ¿vale? Cuanto más estrechito sea el tubo, más resistencia genera, más oposición al flujo de agua. Y la corriente en el circuito, esta corriente I, pues sería justamente ese flujo de agua a través de ese estrechamiento. Bueno, pues como veis, cuanto mayor es la diferencia de potencial, cuanto mayor es la diferencia entre el llenado de esos dos tanques de agua, pues mayor, debido a la gravedad, mayor es la fuerza que se ejerce sobre ese agua. Por lo tanto, cuanto mayor es esta tensión, mayor flujo de agua habrá por el tubo por este tubo, por este estrechamiento, ¿vale? Entonces, cuanto mayor tensión, mayor flujo de corriente. Para una misma tensión, pues si este estrechamiento se hace cada vez más estrecho, esta resistencia se hace más grande, pues la corriente disminuye. Bueno, podéis ver otro símil para comprender la ley de Ohm. Bien, pues con esto ya podemos ver un ejemplo muy sencillito. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una resistencia de valor 1 kiloohmio. Y aquí tenemos un generador de tensión que aplica una tensión de 5 voltios. Bien, eso implica que aquí, en este punto, hay 5 voltios más que en este otro. Como aquí está conectado,
Eso implica que en este punto hay 5 voltios más que en este otro. Es decir, que la tensión que cae en la resistencia es 5 voltios. Si la resistencia hemos dicho que vale 1 kiloohmio, si esto de aquí es 1 kiloohmio, ¿cuál es la corriente que va a circular por esta resistencia? Pues lo podemos calcular por la ley de Ohm, ¿vale? Corriente sería igual a tensión partido resistencia. Tensión 5 voltios, resistencia 1 kiloohmio, por lo tanto esto serían 5 miliamperios. Como veis, las corrientes del orden de miliamperios. Esta corriente en este circuito sería 5 miliamperios. Vale, un ejemplo muy sencillito. O por ejemplo, vamos a suponer otro caso. Por ejemplo, imaginaros que no nos dicen qué tensión está generando este generador de tensión, pero nos están diciendo que la corriente que circula por la resistencia es de 3 miliamperios. ¿Vale? Y que esta resistencia pues vale 2 kiloohmios. ¿Cuál sería la tensión que cae en la resistencia? ¿Cuál sería la tensión que está generando este generador de tensión? Pues muy simple. 3 miliamperios y esto 2 kiloohmios, 3 por 2, 6. El voltaje son 6 voltios. Entre este punto y este punto están cayendo 6 voltios. ¿Vale? Esos 6 voltios los está generando este generador de tensión. ¿Veis? Es muy sencillito con la ley de Ohm calcular corrientes y tensiones. Bien, una resistencia, como hemos dicho antes a la hora de hablar de potencia, disipa potencia. La disipa cuando la corriente que fluye a través de ella convierte, la resistencia convierte esa energía de los electrones que fluyen en calor. A medida que los electrones van chocando con los átomos del material que compone la resistencia, esa energía eléctrica, ese flujo de corriente se convierte en calor. Por lo tanto, la potencia que disipa una resistencia, como hemos visto antes, como una potencia eléctrica, se calcula como tensión por corriente. ¿Vale? Entonces, la potencia que disipa una resistencia es la tensión que cae entre los terminales de la resistencia por la corriente que circula por ella. Bueno, como acabamos de ver la ley de Ohm, esta potencia se puede expresar de varias formas. Fijaros, por ejemplo, si decimos, según la ley de Ohm, hemos visto que la tensión es corriente por resistencia, pues ponemos esta tensión en función de corriente por resistencia, tenemos corriente por corriente, corriente al cuadrado por resistencia. Bueno, pues la potencia se puede calcular también con, si conocemos la corriente como corriente al cuadrado por resistencia, o si lo que conocemos es la tensión, pues se puede calcular como, vale, potencia es tensión por corriente, tensión por, y la corriente según la ley de Ohm es tensión partido resistencia, por lo tanto, tensión por tensión al cuadrado partido R. Entonces, si conocemos la tensión que cae entre los terminales de una resistencia, podemos decir que la potencia es esa tensión al cuadrado partido R si conocemos la corriente al cuadrado por R. Vemos que entonces la potencia que disipa una resistencia es cuadráticamente proporcional a la intensidad que la atraviesa o a la caída de tensión que aparece entre sus bornes. Bien, físicamente, cuando un fabricante fabrica una resistencia, calcula la potencia que es capaz de disipar cada resistencia como componente electrónico físico y discreto, sin que el aumento de temperatura provoque su destrucción, ¿vale? Cuanto más potencia disipa una resistencia, pues esto está implicando que más energía eléctrica se está convirtiendo en calor, por tanto, ese calor va a calentar la resistencia y puede llegar a destruirla. Entonces, el fabricante va a dar como dato el valor en vatios de la potencia que puede disipar esa resistencia sin que se destruya. ¿Vale? Ese valor de esa potencia la puede dar en la hoja de características o en el propio encapsulado. ¿Vale? Aquí veis el valor que da el fabricante para decir si metemos esta resistencia en un circuito y en ese circuito la tensión que cae en la resistencia y la corriente que circula por ella, el producto, genera una potencia, disipa esa resistencia a una potencia mayor que la que yo estoy poniendo aquí, de 0,5 vatios, resulta que se va a romper esa resistencia, no va a poder aguantar más. ¿Vale? El fabricante da el valor máximo de potencia disipada.
bueno, algunos comentarios al respecto de las resistencias, comentarios prácticos a la hora de ir al laboratorio. Bueno, pues resulta que el valor de la resistencia que da el fabricante es nominal, es teórico. Quedaros con esta palabra, ¿vale? Valor nominal. Es el valor que debería tener esa resistencia. Por ejemplo, una resistencia de 1 kiloohmio, ¿vale? El fabricante nos dice como valor nominal de una resistencia que es de 1 kiloohmio. Pero el valor real del componente puede variar con cierto margen, ¿vale? Esto no es ideal, el fabricante va a intentar crear una resistencia de 1 kiloohmio, pero a la hora de fabricarla, por diversos motivos, en vez de 1 kiloohmio puede valer 1,1 o 0,95 kiloohmios, ¿vale? A lo mejor no es uno exacto, por lo tanto en el laboratorio hay que medir la resistencia. Aunque ponga que es una resistencia de 1 kiloohmio, no tiene por qué ser 1 kiloohmio exacto, ¿vale? Puede variar, por lo tanto hay que medirla con un aparatito para medir resistencia. Y otro punto importante es que las resistencias no tienen polaridad, ¿vale? Da igual en cuál de los dos terminales pongamos a mayor tensión, ¿vale? Podemos ponerla en un sentido o en otro. Los terminales no tienen ningún tipo de polaridad, a diferencia, por ejemplo, de los condensadores electrolíticos, que vamos a ver ahora, que sí influye en el sentido en que lo pongamos. Tenemos que tener mucho cuidado, si lo ponemos en el sentido equivocado, pueden explotar. Bien, pues vamos a ver esto, que son los condensadores. Un condensador está formado por dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico, un material aislante, un material no conductor. Las placas, una vez que están sometidas a una diferencia de potencial, ¿vale? A una tensión entre sus terminales, entre este punto y este, pues adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en otra, ¿vale? En este caso, pues se irían acumulando electrones en esta placa, ¿vale? Y aquí empezarían a acumularse electrones, de tal forma que esta placa quedaría con carga eléctrica negativa y esta con carga eléctrica positiva. A diferencia de las resistencias, que como hemos visto disipan energía en forma de calor, un condensador ideal es capaz de almacenar la energía eléctrica, no la disipa, la almacena. Almacena energía eléctrica que va a recibir durante lo que se llama un periodo de carga y luego esta energía eléctrica, estos electrones que se acumulan aquí, los puede ceder después durante el periodo de descarga. Por lo tanto, como vamos a ver en este tema al final, en un circuito RC, el condensador se carga en un periodo de carga y se descarga en otro periodo de descarga. Esto lo vamos a ver con más detalle, como hemos dicho, en el circuito RC. Bien, el comportamiento ideal del condensador, bueno, pues la relación entre corriente y tensiones viene definida de esta forma. Fijaros, la corriente que atraviesa un condensador a lo largo del tiempo es igual a C, un valor C fijo, parámetro C, por la derivada de la tensión entre los terminales del condensador. Fijaros, C, bueno, C es la capacitancia del condensador, capacidad o capacitancia. Se mide en faradios, ¿vale? Normalmente un faradio es una unidad bastante grande. Los condensadores tienen desde el orden de microfaradios, nanofaradios, ¿vale? Bueno, pues fijaros qué cosa más curiosa. La corriente a lo largo del tiempo que atraviesa un condensador es ese valor constante por la derivada de la tensión. Pensad una cosa, si la tensión es constante, es un valor fijo, la derivada de la tensión es cero, por lo tanto la corriente es cero. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, y la potencia instantánea asociada a un condensador, bueno, como la potencia siempre tensión por corriente, pues lo que acabamos de ver antes, si la corriente es esta de aquí, pues tensión, tensión, y luego la corriente es C por la derivada de la tensión. Bien, ¿algunos comentarios para el laboratorio? Pues lo mismo que la resistencia, el valor de los condensadores, el valor de la C, de la capacitancia que da el fabricante, es nominal, ¿vale? Es teórico. Nos puede decir, este condensador es de 300 microfaradios, pero luego, en la realidad, a la hora de fabricarlo, el fabricante no consigue que sea justo de ese valor y puede variar un poquito. Por lo tanto, hay que medirlo con los aparatos que tenemos en el laboratorio para medir condensadores. Y además hay que tener en cuenta esto, que algunos condensadores como los electrolíticos, que se dirá en el laboratorio, esto es un condensador electrolítico, pues esos condensadores tienen polaridad. Es decir, uno de los terminales es siempre el que debe ponerse a mayor tensión en el circuito.
en el terminal donde va a haber mayor tensión en ese circuito, ahí es donde te ponemos justamente ese terminal del condensador electrolítico. Si lo colocamos al revés, ese condensador puede estallar. Hay que tener mucho cuidado, ya se explicará en el laboratorio. Y por último, bueno, ¿qué son los inductores o bobinas? Bueno, pues un inductor está constituido normalmente por una bobina de hilo conductor enrollada alrededor de un núcleo de aire o de ferrita. Este es su símbolo eléctrico, ¿vale? Y veis que, bueno, el símbolo es, pues eso, una bobina enrollada. La característica interesante de los inductores es que se oponen a los cambios bruscos de corriente. Se va a oponer a cambios bruscos de corriente, a derivadas de corriente. Si hay una derivada de corriente, intenta oponerse a ella, generando para ello un voltaje que se opone al voltaje que se está aplicando en ese circuito y además es proporcional al cambio de la corriente. Ahora vamos a ver cuál es su ecuación. Al igual que con el condensador, en un inductor ideal no se disipa energía, sino que se almacena en forma de campo, en este caso magnético, ¿vale? En el condensador la energía se almacenaba en forma de campo eléctrico, en este caso se almacena en forma de campo magnético. Y esa energía puede regresar posteriormente al circuito para generar otra corriente eléctrica, ¿no? Bueno, el comportamiento de la bobina, la ley que rige la tensión que cae entre sus terminales con la corriente que fluye por ella, es esta que tenemos aquí, ¿vale? La tensión que va a caer entre los terminales de la bobina, esa tensión a lo largo del tiempo, es L, parámetro L, valor fijo, por la derivada de la corriente que circula por la bobina. Esto es lo que hemos dicho antes, que en la bobina se va a oponer a esos cambios bruscos de corriente. Cuando hay un cambio brusco de corriente, cuando la derivada crece, esa tensión en la bobina crece intentando oponerse a la tensión que está generando pues bueno, cualquier generador de tensión que esté generando aquí una tensión y generando esa corriente, ¿vale? ¿Qué es ese valor L que hemos dicho? Bueno, es la inductancia. Se mide en henrios. Bueno, la potencia instantánea asociada a la bobina, pues como hemos dicho antes, potencia es igual a tensión por corriente. La corriente la tenemos aquí y la tensión, ¿vale? La hemos visto antes. L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Bien, ¿qué es lo más interesante de los condensadores y las bobinas que acabamos de ver? Bueno, que como vamos a ver ahora, el análisis de circuitos que vamos a ver esta asignatura normalmente va a ser en corriente continua, ¿vale? Vamos a analizar muchos circuitos que únicamente tienen corriente continua, que no varía a lo largo del tiempo, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es el análisis de circuitos? Ese concepto de análisis de circuitos. Bueno, pues analizar un circuito consiste en resolver las tensiones y las corrientes presentes en el circuito, ¿vale? Cuando decimos analicemos este circuito, estamos diciendo vamos a calcular todas las corrientes y todas las tensiones que hay en él. Si las fuentes de corriente o de tensión que aparecen en ese circuito son constantes, ¿vale? Que no varían a lo largo del tiempo, se dice entonces que es un circuito de corriente continua. Pues bien, en los circuitos de corriente continua, todas las magnitudes tienen un valor constante. Todas las tensiones y todas las corrientes no varían a lo largo del tiempo, son constantes. Por lo tanto, se anula cualquier derivada. La derivada de una constante es cero. Por lo tanto, esto de aquí es cero. Y esto de aquí es cero. Lo que quiere decir que en la bobina la tensión que cae entre esos terminales resulta que es cero. Es como si no hubiese bobina. Y en los condensadores la corriente que circula por ellos es cero. Es decir, es como si fuese un circuito abierto. Bueno, pues eso es lo interesante a la hora de analizar circuitos de corriente continua. Fijaros, en la bobina se van a comportar como cortocircuitos. Si la corriente por ella no cambia, en este caso ocurre en los circuitos de corriente continua, la diferencia de tensión entre sus extremos es cero, ¿vale? Es como un cortocircuito. Y los condensadores se van a comportar como circuitos abiertos, ¿vale? Si la tensión entre sus terminales no cambia, como estamos en un circuito de corriente continua, la tensión es constante, por lo tanto la derivada es cero. La corriente que fluye por los condensadores es cero. Bueno, pues esto es muy importante porque en el análisis de circuito en corriente continua,
¿vale? Vamos a tener que analizar únicamente circuitos resistivos, porque los condensadores y las bobinas no afectan, ¿vale? Esos circuitos resistivos estarán formados solo por resistencia y fuente de tensión y fuente de corriente. Eso es lo que se conoce como un circuito resistivo, ¿vale? Aquellos circuitos que únicamente están formados por resistencia, fuente de tensión y fuente de corriente. Bueno, pues en la siguiente sección vamos a ver técnicas para analizar circuitos resistivos. Y esas mismas técnicas van a ser aplicables también en circuitos de corriente alterna, es decir, cuando haya fuentes variables, pero usando impedancias capacitivas e inductivas. Pero es algo que se sale de esta asignatura, ¿vale? Nosotros no vamos a ver eso. Nosotros ahora vamos a analizar circuitos resistivos y fijaros, cuando son circuitos en corriente continua, pues lo que ocurre es que los condensadores se convierten en circuitos abiertos, las bobinas se convierten en cortocircuitos, ¿vale? Aquí tenemos otra bobina, otro cortocircuito, un condensador, ¿ves? Un circuito abierto, de tal forma que este circuito de aquí, cuando los generadores de tensión son de corriente continua, que no varían a lo largo del tiempo, este circuito de aquí en realidad únicamente hay que analizarlo como este otro circuito, ¿vale? Que es mucho más sencillo. Bueno, pues a continuación vamos a ver técnicas para analizar este tipo de circuitos resistivos, que son los únicos que tendremos cuando tenemos fuentes de corriente continua, porque en ese caso los condensadores y las bobinas se comportan como circuitos abiertos y cortocircuitos.